El asesino del bosque. Capítulo 1. La sombra del bosque. El bosque rodea el pueblo como un muro silencioso. Sus árboles retorcidos bloquean la luz del sol al caer la tarde, y el viento arrastra susurros que nadie entiende del todo. Todos en el pueblo saben que entrar solo es una locura, pero nadie habla del miedo real. El primer desaparecido fue un niño. Salió a jugar después de la lluvia y no regresó. Su mochila fue encontrada días después, empapada y manchada de barro, con un símbolo extraño tallado en un árbol cercano. Nadie sabía qué significaba, pero todos sintieron el miedo atravesándolos. El segundo desaparecido fue un joven que volvía del trabajo tarde. Sus amigos lo vieron subir al bosque y luego desapareció. Solo quedaban huellas que terminaban abruptamente junto a un tronco hueco. Los vecinos comenzaron a murmurar historias antiguas, supersticiones que habían oído de sus abuelos. Decían que el bosque elegía, que era peligroso, que había rituales que no debía comprenderse. La policía registró la zona, pero todo parecía normal hasta que encontraron pequeños signos. Objetos personales colocados de manera extraña, ramas rotas formando patrones deliberados, tierra removida. Algo o alguien había estado allí. El miedo del pueblo creció. Cada desaparición traía consigo un eco de terror que parecía adherirse al aire. Capítulo 2. Primeros indicios. Más personas desaparecieron. Jóvenes y adultos que se aventuraban demasiado cerca del bosque no regresaron. Los vecinos empezaron a desconfiar unos de otros, a mirar a los recién llegados con recelo. Se decía que el bosque había vuelto a reclamar víctimas, que el miedo era contagioso. La policía descubrió patrones. Cada desaparición dejaba rastros que parecían signos, marcas, mensajes tallados en árboles, ropa abandonada, objetos personales cuidadosamente colocados. El bosque se convirtió en un escenario macabro donde alguien dejaba pruebas para ser encontradas, pero nunca la presencia directa. Un investigador encontró rastros de sangre parcialmente cubierta por hojas y tierra. La sensación de amenaza era palpable. Cada paso en el bosque era un recordatorio de que alguien estaba observando, que cada sombra podía ocultar una presencia que no tenía derecho a estar allí, pero que estaba, y que esperaba el momento perfecto. El pueblo empezó a hablar del asesino del bosque. Nadie sabía quién era, pero todos comprendieron que la mente que planificaba esto no era ordinaria. Cada víctima era elegida por un motivo que nadie podía comprender del todo. Capítulo 3. La mente del asesino. El asesino no era un monstruo de historias fantásticas. Era humano, demasiado humano. Su infancia estuvo marcada por gritos que perforaban la piel y silencios que lo rompían por dentro. La violencia no era ocasional, era constante. La negligencia y la indiferencia le enseñaron que el mundo no ofrecía protección, que debía aprender a controlar todo para sobrevivir. Aprendió a observar, a estudiar los movimientos de quienes lo rodeaban, a anticipar cada reacción. Primero fueron los animales. Marcar insectos, observar cómo reaccionaban, cómo se movían. Después pequeños animales atrapados en jaulas improvisadas. Cada acción le daba una sensación de poder, un orden que no encontraba en la vida cotidiana. Aprendió que podía controlar la vida y la muerte en un espacio cerrado, y esa sensación lo intoxicó. Luego vinieron los primeros intentos con personas. Nada extremo al principio, solo pruebas, seguir, observar, probar los límites del miedo. Y cada vez que alguien reaccionaba, cada vez que el corazón de una víctima se aceleraba, su mente encontraba un sentido en la brutalidad, un placer frío que no necesitaba ser comprendido por otros. El primer asesinato real fue calculado con precisión. La víctima era una mujer que volvía tarde a casa, distraída con sus pensamientos. La eligió porque representaba algo que él no podía tener: seguridad, rutina, normalidad. La siguió, analizó cada paso, cada gesto. Su ataque fue rápido, silencioso, meticuloso. Cada movimiento tenía un propósito: maximizar el terror, asegurar que la víctima comprendiera que no había escapatoria. Cuando terminó, la dejó exactamente donde nadie pudiera encontrarla, dejando solo un mensaje, un símbolo, un patrón que solo él entendía. Cada ritual posterior siguió un código. Cada víctima fue un mensaje, un espejo de sus traumas y obsesiones. No era aleatorio. No era por placer simple. Era una manifestación de una mente que había aprendido a canalizar todo su dolor, su ira y su soledad en actos de control y destrucción. El bosque no era más que su escenario, un espacio donde podía ser absoluto y donde sus víctimas no tenían poder. Allí nadie podía ver lo que él veía, nadie podía anticipar lo que haría. Todo estaba calculado,
la posición de los cuerpos, los símbolos dejados, la manera en que los objetos personales de la víctima eran dispuestos. Todo tenía un significado que solo él comprendía, y ese significado era aterrador. Mientras tanto, en el pueblo, nadie podía imaginar la profundidad de su mente. La policía seguía pistas, los vecinos susurraban y miraban al bosque con temor, pero ninguno sospechaba la precisión, la crueldad y la obsesión detrás de cada desaparición. El asesino caminaba entre ellos, invisible y cercano, un hombre cualquiera que escondía un monstruo que no tenía rostro, solo método, solo necesidad, solo hambre de control. Cada día que pasaba sin ser atrapado alimentaba su sentido de omnipotencia. Cada ritual terminado lo fortalecía, y cada víctima se convertía en parte de su mundo, un mundo que solo él podía habitar plenamente. Capítulo 4. A las víctimas. Cada víctima tenía una vida propia, una rutina, miedos y sueños que el asesino observaba cuidadosamente. No eran simples estadísticas. Cada desaparición era un relato de vulnerabilidad humana que él transformaba en su escenario macabro. La primera víctima adulta era un hombre que trabajaba en la oficina del pueblo. Siempre caminaba solo por un sendero cercano al bosque al final de la jornada. Era meticuloso, tranquilo, confiado en su rutina. El asesino lo estudió durante semanas, aprendiendo sus hábitos, sus horarios, hasta cada paso que daba. La confianza de la víctima lo hizo un objetivo perfecto. Una noche, mientras el hombre regresaba a casa, desapareció entre los árboles. Solo quedó un rastro de hojas aplastadas y su reloj de bolsillo cuidadosamente colocado sobre una raíz. Una joven madre era otra víctima. Sus días giraban alrededor de su hijo y el trabajo. Sus noches eran cortas, llenas de preocupaciones, y su mente rara vez se alejaba de la rutina. El asesino la eligió por la manera en que mostraba cuidado y amor, algo que él jamás tuvo. La acechó desde la distancia, registrando sus movimientos, esperando el momento exacto. Cuando la atrapó, la forma en que dispuso sus pertenencias revelaba su retorcida percepción de justicia y control. Cada objeto, cada gesto, cada marca estaba pensado para transmitir un mensaje que nadie más podía descifrar. Los adolescentes desaparecidos eran los más vulnerables. Buscaban aventuras, escapaban de la vigilancia de los padres, confiaban en que el bosque era solo un lugar de juegos. El asesino los esperaba, invisible entre sombras y ramas. Cada uno fue un experimento de miedo y obediencia. Su cuerpo, su postura, la manera en que reaccionaban ante el peligro, todo se convirtió en parte de su ritual. Cada desaparición dejaba secuelas en el pueblo. Familias desgarradas, vecinos paranoicos, niños que ya no jugaban cerca del bosque. El miedo era tangible, una presión constante que se acumulaba como una tormenta lista para estallar. Los investigadores luchaban por unir los fragmentos, pero cada hallazgo solo añadía más preguntas y más terror. El bosque no era mágico ni fantástico. Su peligro residía en la mente que lo habitaba, en la capacidad de un ser humano de convertir vulnerabilidad en instrumento, de transformar miedo y rutina en un juego calculado de poder y control. Cada víctima no era un número. Cada víctima era un recordatorio de que la maldad humana no necesita monstruos para ser efectiva. Mientras el pueblo intentaba recomponerse de cada pérdida, el asesino planeaba la siguiente. Cada vida observada, cada hábito registrado, cada error involuntario de sus víctimas alimentaba su sentido de superioridad. La lógica de su violencia era fría, meticulosa y aterradoramente precisa. Capítulo 5. Los rituales y simbolismos. Cada crimen tenía un patrón, un código que solo él entendía. No era casualidad que los objetos estuvieran colocados de determinada manera, que las ramas se rompieran o que la tierra fuera removida con precisión. Cada gesto era un mensaje, un espejo de su mente enferma. En un claro del bosque, encontró el cuerpo de la joven madre. Sus pertenencias no estaban tiradas al azar. Los zapatos formaban un círculo, el bolso abierto como una flor marchita, y hojas secas dibujaban una especie de espiral que él llamaba su firma. Cada símbolo tenía un significado, un recuerdo de su propia infancia rota, de la indiferencia de quienes deberían haberlo protegido. Los adolescentes no eran distintos. Sus mochilas fueron colocadas de manera que contaran historias de abandono y miedo. Cada objeto personal, cada prenda, era un mensaje que solo su mente podía leer. Para él, el miedo de sus víctimas era un lenguaje, un medio de comunicación que le permitía hablar sin palabras. Incluso las huellas que dejaba eran parte del ritual. Caminaba deliberadamente, asegurándose de que cada paso contara, que cada rama rota y cada hoja aplastada narrara su historia.
El bosque se convirtió en un tablero, y las víctimas en piezas de un juego retorcido. La policía encontraba los símbolos, pero no podía descifrarlos. Cada hallazgo aumentaba el terror. Los vecinos empezaban a entender que lo que ocurría no era al azar, que alguien estaba usando el bosque para contar su historia a través del sufrimiento ajeno. Cada desaparición, cada objeto colocado con precisión, cada marca, era un reflejo de la mente rota del asesino. El detective que seguía el caso comenzó a sentirlo. No era solo la violencia física, sino la inteligencia calculadora detrás de cada acción. Cada ritual le hablaba, le contaba lo que el asesino sentía, lo que había vivido, y el horror crecía. La enfermedad humana podía ser tan meticulosa, tan detallada, tan despiadada. Cada símbolo, cada gesto, cada ritual aumentaba la tensión en el pueblo. Las familias ya no dormían. Los vecinos dejaban de caminar cerca del bosque. Y el asesino, invisible y meticuloso, continuaba observando, seleccionando, planificando, dejando un rastro de horror que solo él podía leer, mientras todos los demás miraban sin entender, aterrorizados por lo que no podían descifrar. Capítulo 6. Corazón del bosque. El detective finalmente siguió el rastro que lo había llevado al corazón del bosque. Cada paso que daba era pesado, cada crujido bajo sus botas resonaba como un grito en el silencio. Las sombras de los árboles parecían moverse, observando, como si el bosque mismo estuviera respirando, consciente de que la confrontación era inevitable. El asesino estaba allí, inmóvil entre los troncos, con la calma de alguien que conoce cada rincón de ese lugar. Sus ojos brillaban en la oscuridad, fríos, calculadores, observando al intruso que se acercaba. La sonrisa que surgió en su rostro no era alegría, sino reconocimiento. Un juego que había esperado durante semanas finalmente tenía una cara. El primer intercambio no fue verbal. Fueron miradas que pesaban toneladas, un choque de voluntades y miedo. Cada movimiento del detective era anticipado, cada intento de acercamiento contrarrestado. El asesino movía ramas, alteraba el suelo, usaba el bosque mismo como arma. Su cuerpo se mezclaba con la oscuridad, pero su presencia era palpable, asfixiante. Cuando finalmente se enfrentaron, la violencia fue cruda y real. No había cortes heroicos ni disparos cinematográficos. Solo fuerza, desesperación y astucia. El detective forcejeaba con un hombre que no tenía límites morales, cuya mente convertía cada acción en un acto de terror y control. Cada golpe, cada empujón, cada respiración contenida contaba la historia de años de violencia acumulada, de traumas que se habían convertido en monstruos invisibles que caminaban entre los árboles. El asesino hablaba mientras luchaban, sus palabras eran un susurro que helaba la sangre, explicaba sus motivos, detallaba cada símbolo, cada ritual, cada desaparición. Cada frase era una lección de su locura y de la deformidad de su moralidad. La mente humana podía ser tan meticulosa, tan fría, tan despiadada. Cada víctima, cada objeto, cada gesto, tenía un sentido que solo él entendía y que aterrorizaba a quien lo escuchaba. La lucha terminó de manera abrupta. La mente del detective se enfocó en sobrevivir y detener al asesino, y finalmente logró someterlo. La sensación de triunfo fue amarga, las cicatrices de las víctimas, el miedo que se había esparcido por todo el pueblo, la destrucción psicológica que el asesino había dejado, no podían borrarse con un arresto. El bosque quedó en silencio, como si esperara, recordando todo lo que había visto. El asesino fue llevado, pero su legado permaneció. Los símbolos en el bosque, los objetos cuidadosamente colocados, los rituales macabros y las vidas marcadas eran recordatorios de que la maldad humana no necesita fantasmas ni monstruos sobrenaturales. La crueldad, el control y la obsesión son suficientes para crear terror absoluto. El pueblo respiró con dificultad. Los que sobrevivieron miraron el bosque desde lejos, sabiendo que el horror nunca desaparece del todo. La mente humana puede ser un laberinto de obsesión, violencia y trauma que permanece incluso cuando el perpetrador ya no está. Capítulo 7. Ecos del horror. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Los árboles del bosque permanecían altos y oscuros, pero la verdadera amenaza ya no estaba solo entre sus sombras. Las vidas de quienes sobrevivieron estaban marcadas para siempre, y cada paso cerca del bosque recordaba la fragilidad de la existencia. Los familiares de las víctimas vivían con cicatrices invisibles. Cada día era un recordatorio de lo que habían perdido, de lo que nadie podía devolverles. La joven madre que fue atrapada recordaba cada mirada del asesino, cada gesto de su terror, mientras sostenía a su hijo más cerca que nunca. El hombre que desapareció una noche al volver del trabajo vivía con un miedo persistente,
un temor que lo acompañaba incluso cuando la policía aseguraba que el peligro había terminado. El asesino estaba detenido, encerrado tras rejas, pero su mente, sus rituales y su locura habían dejado huellas imborrables. Cada símbolo en el bosque, cada objeto cuidadosamente colocado, cada historia de miedo y control, era un eco de su existencia, recordando que la maldad humana no necesita fantasmas ni monstruos, basta un cuerpo y una mente rota para crear terror absoluto. El detective que logró enfrentarlo se sentó al borde del bosque, observando las ramas moverse con el viento. Sabía que había detenido al hombre, pero también sabía que el horror no terminaba con un arresto. Las cicatrices psicológicas que el asesino había dejado en cada víctima, en cada familia, en cada vecino, eran permanentes. La locura que había vivido y creado aquel hombre permanecería como un legado oscuro. El bosque seguía en silencio, imperturbable. Los pasos de los que sobrevivieron eran cautelosos, las miradas hacia la espesura eran constantes, porque sabían que la memoria del horror se alojaba allí, tan presente como siempre. Los ecos del terror se mezclaban con los susurros del viento, recordando a todos que la oscuridad no siempre tiene rostro visible, pero puede habitar dentro de cada ser humano. Y así, mientras el sol se escondía tras los árboles y la noche cubría el pueblo, nadie pudo olvidar. El asesino del bosque había terminado su cacería, pero la marca de su locura, sus rituales y su violencia seguían vivas, tatuadas en la memoria de todos. El pueblo aprendió algo que nadie quería saber: la crueldad puede esconderse en lo cotidiano, el horror puede surgir de la mente de alguien común, y los traumas que nadie sana pueden crear monstruos que caminan entre nosotros, dejando ecos del horror que nunca desaparecen.